Eh, bueno, vamos a comenzar, como fue el acuerdo. Agradecemos a nuestros invitados, especialmente Claudio Katz y Michael Roberts, por estar el día de hoy en este espacio tan especial para nosotros, que es el lanzamiento del volumen 4 y el número 8 de la revista Propuestas Críticas en Trabajo Social del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile. Bueno, soy Paula Vidal, académica del departamento y junto con Gonzalo Durán, también académico del Departamento de Trabajo Social, quienes estuvimos a cargo de este número que lleva por título Crisis capitalista, derechos, rebeliones y luchas sociales en curso. Le damos la más cordial bienvenida a cada una, a cada uno de ustedes. Quiero dar especial agradecimiento a Gabriela Rubilar, quien está acá, y a Emilia Gallo, quienes han estado, bueno, a Gabriela obviamente como directora de la revista, y también a Emilia Gallo por hacer todo el soporte y el acompañamiento de este volumen en particular. Y quiero agradecer también a Yanina Muñoz, nuestra directora del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile, quien quiero pasar inmediatamente el micrófono, las palabras, para que haga un saludo a propósito de este especial lanzamiento. Así que, Yanina, todo tuyo. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias a todas las personas presentes. Bienvenidas a esta instancia de celebración de nuestro Departamento de Trabajo Social por el nacimiento de un nuevo número de nuestra querida revista Propuestas Críticas en Trabajo Social. En lo personal estoy muy contenta de ver cómo la revista ha ido creciendo en estos años, cómo hemos ido sosteniendo un trabajo que se posiciona desde una perspectiva que se define como crítica, ¿no? Que está atenta a identificar, a mostrar, ¿cierto?, las contradicciones, las controversias y a instalar temas que son muy relevantes en el contexto actual, ¿no? Este número especial dedicado a la crisis capitalista, derechas, rebeliones y luchas sociales en curso, creo que no puede venir más a tiempo en un momento en que vivimos una superposición de distintas crisis, ¿no? Y donde la acción organizada, ¿cierto?, de los movimientos sociales, de los colectivos y ¿por qué no?, también del mundo intelectual son más importantes que nunca. Yo quiero agradecer especialmente, por supuesto, al equipo de editores que han estado a cargo de este número que ha quedado muy potente, muy interesante, muy internacional también. La profesora Paula Vidal, el profesor Gonzalo Durán y, por supuesto, a la editora en jefe, la profesora Gabriela Rubilar y a Emilia Gallo, que ha hecho toda la gestión de soporte para poder tener este número hoy día, a la comunidad de trabajo social y comunidad de la revista, que son nuestros evaluadores, y el público, por supuesto, que la ha descargado y que la hace circular. Yo creo que es muy importante hoy día esta apuesta por la producción de conocimiento y por la diseminación de este conocimiento en los círculos académicos, pero también fuera de estos espacios. Así que quiero agradecer el número, el trabajo, darles también la bienvenida, las felicitaciones y los agradecimientos a todas las autoras y autores, en especial, por supuesto, a Claudio y a Michael que están acá en este evento, y desear lo mejor, que este número ojalá circule en muchos espacios y que dé mucho que debatir, porque esa es la misión de nuestra revista y de nuestro departamento también. Muchas gracias. Muchas gracias, Yanina, por tus palabras, el saludo y el marco también, ¿no? Y bueno, reiteramos nuestros agradecimientos a Gabriela Rubilar y a Emilia Gallo por hacer que este número también, junto con Gonzalo y yo en particular, tengamos hoy este espacio de celebración, ¿no? Es un espacio especialmente de celebración, a pesar de que el título del número que pusimos en este llamado es de crisis capitalista, derechas, rebeliones y luchas sociales, ¿no? Que es un tema muy, muy relevante, muy actual, y la verdad que para nosotros dejar un número especial sobre esto era muy relevante. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que tenemos, el tiempo histórico que vivimos, da cuenta de lo que nosotros llamamos una crisis estructural del capital, ¿no? Y en ese sentido, esas expresiones del capital, de la crisis estructural, se expresan en distintos niveles, a nivel global y también, obviamente, a nivel local. Hemos
hemos estado presenciando desde hace un tiempo a esta parte la emergencia de las ultraderechas en los gobiernos, como todos sabemos, con figuras como Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, obviamente también Meloni en Italia, Bukele en Salvador, en Netanyahu en Israel, Zelensky en Ucrania, Noboa también en Ecuador y, para qué decir, Milei, ¿no? En Argentina. Todos ellos han impulsado, como sabemos, una serie de políticas que atentan contra los derechos humanos, ¿no? Es derechos humanos entendidos en el sentido de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿no? Y debilitando incluso las propias democracias liberales, ¿no? Y estas acciones y las políticas que nosotros definimos como ultraderechistas se han expresado, por ejemplo, en el genocidio que ha vivido el pueblo palestino por parte del Estado de Israel, donde la tecnología civil se ha puesto como un arma de guerra, dando cuenta de la barbarie de estos tiempos. ¿Cuál es la contracara de todo esto? Obviamente, en América Latina hemos presenciado también una serie de luchas sociales y rebeliones que han vivido nuestros países en los últimos tiempos, ¿no? Especialmente a partir del siglo XXI, en que se ha visto de algún modo una suerte de agotamiento. Nosotros creemos eso, que hay una suerte de agotamiento de las relaciones sociales capitalistas y que vienen impulsando una serie de experiencias que hemos denominado, entre paréntesis, progresistas, ¿no? Como por ejemplo la de Gustavo Petro en Colombia, la de Lula en Brasil, la de Manuel Obrador, López Obrador en México, pero hoy día con Claudia Sheinbaum, nos parece que son un marco de experiencias de gobiernos progresistas que van a contracara, ¿no? Entonces, en ese marco más global, ¿qué es lo que nosotros nos planteamos en esta revista, ¿no? Al menos cuatro ejes de discusión. La primera tiene que ver con un eje que se pregunta sobre la crisis capitalista y las expresiones contemporáneas. Un segundo eje tiene que ver o tuvo que ver en el llamado con enfrentar una reflexión sobre la crisis capitalista y el ascenso de las derechas y las ultraderechas, ya sea en América Latina o en otros países a escala mundial, ¿no? Un tercer eje, nos preguntamos sobre la crisis capitalista, las rebeliones, las resistencias y las luchas en un proyecto emancipatorio, en ese horizonte, ¿no? Y por último, una reflexión que tiene que ver más con la discusión en el trabajo social en tiempos obviamente de derechas y luchas sociales. Ese fue el gran marco que nos orientó y en ese sentido pensamos algunas preguntas, ¿no? Preguntas gatilladoras, como por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza de la crisis del capital? ¿Se puede hablar de crisis estructural del capital? ¿Cómo caracterizar los gobiernos de las derechas y las políticas públicas que implementan e impulsan estos gobiernos? ¿Cuáles son las implicancias, por ejemplo, en el ámbito de la cuestión social en América Latina? ¿Por qué también las experiencias de revueltas, rebeliones populares como la que vivimos en Chile en el 2019 y otras en los países vecinos eh, no se han consolidado como proyectos emancipatorios? Una última pregunta también es, ¿cuáles son los desafíos que tenemos en el caso de estas propuestas para el trabajo social en particular y las ciencias sociales en general? Entonces, este número, a partir de esas preguntas, esas colocaciones, esas interpelaciones, los autores, digamos, presentaron dos grandes tipos de reflexión, ¿no? eh, que es un gran marco de reflexión que nosotros denominamos más teórico, más conceptual, y un ámbito de reflexión que tiene que ver con estudios, una línea de estudios más concretos, ¿no? Del fenómeno. Entonces la revista presenta esos dos grandes bloques de discusión para aquellos de ustedes que quieren, digamos, adentrarse en la lectura ya más específica de cada uno de las contribuciones de nuestras destacadas y destacados autores. No quiero olvidar que este número en particular fue organizado por el Núcleo de Relaciones Socioeconómicas y Luchas Sociales, donde participamos junto a Gonzalo, también Alejandro Marambio y Lorena Pérez, pero en particular el número lo llevamos principalmente
el profesor Gonzalo Durán y yo. Ahora, ya adentrándonos en los artículos propiamente tal, podemos decir que el número parte con un artículo de Natalia Perdomo dos Santos, que ella eh, titula su artículo El irracionalismo del capítulo, o sea, el irracionalismo del capitalismo decadente, y en este ella lo que hace es principalmente proponerse analizar los fenómenos constitutivos del neoliberalismo en tanto estrategia de reproducción del capitalismo tardío y su expresión como irracionalidad. Ella critica el pensamiento mistificador de Dardot y Laval, cuyas tesis han tenido eco especialmente en el trabajo social brasilero. Entonces, ese es un primer capítulo de la colega. El segundo artículo es de la querida Sara Graneman, que lamentablemente hoy, y seguramente Gonzalo va a profundizar sobre eso un poquito, ella hoy lamentablemente no nos pudo acompañar, pero su artículo lleva por título Capitalismo puro, Estado y Fondo público. En este ella evalúa la importancia del fondo público operado por el Estado capitalista en el enfrentamiento de la crisis del modo de producción capitalista y caracteriza al Estado en esta etapa como capitalismo puro, a partir del cual aborda especialmente las políticas sociales. El tercer artículo es de el profesor Paulo Westley, Westley Maya, que lleva por título Además de una cortina de humo, la unidad, explotación, opresión y el moralismo de la extrema derecha en la crisis estructural del capital. En este artículo, el profesor, a partir de las contribuciones de Marx y Lukács, demuestra que el avance de la unidad entre ultraneoliberales y conservadores reaccionarios es una realización política de la unidad, explotación y opresión. Hasta ahí, estos diríamos que son los artículos más conceptuales, más teóricos, que nos iluminan una reflexión en ese nivel, ¿no? Un segundo gran campo de discusión, y aquí pasamos al otro ámbito de las contribuciones, tienen que ver con estos estudios que nosotros denominamos más concretos, ¿no? O situados en casos específicos. Y aquí abre la colección, digamos, de artículos, el de los profesores Lorenz Estivalet de Melo, Alejandra Maciel Veiga y Loyana Araujo, que lleva por título Tensiones entre sindicalismo combativo y antisindicalismo virtual, lecciones de la huelga de la educación federal brasileña. Disculpen la demora. Pero en este artículo los y las profesoras reflexionan acerca eh, de la huelga de la educación federal realizada el 2024 en Brasil y analizan dos formas de entender el sindicalismo combativo y que negocia. Y en ese sentido, ellos, a partir de la propia participación de ellos en ese espacio de huelga, hacen una elaboración más situada, con elementos obviamente más teóricos respecto de la arremetida derechista y bueno, y todas sus secuelas en ese ámbito del sindicalismo. Otro artículo es de los profesores, o sea, es de Luis Felipe González y Eva Marxen, que la veo que está acá también presente. Y ese artículo lleva por título Crisis capitalista, derechas y resistencias del arte. Este es un artículo que recoge las ventajas del arte como forma de resistencia contra el patriarcado, contra el colonialismo y el capitalismo, y lo aplica a manifestaciones ocurridas durante el estallido social en Chile. Ahora, el artículo siguiente es de Luciano Santander y que lleva por título El neoliberalismo autoritario en la rearticulación discursiva de la derecha post-estallido social. Él Write en a este artículo speech, proporciona and in this información article, esencial para comprender el proceso de rearticulación discursiva de la derecha chilena. Y el trabajo argumenta que esta rearticulación se fundamenta en la defensa de la principal herencia ideológica de la dictadura, que es el neoliberalismo autoritario representado en el gremialismo. Eso
hasta ahí el de Luciano. Por otro lado, el artículo de Agustín Ezequiel Zucaro, que lleva por título, eh, disculpen, este artículo lleva por título cinco ideas sobre la asistencia social de las derechas políticas en Argentina, y es un artículo que se adentra en identificar cinco ideas principales sobre la asistencia social que ha caracterizado a las derechas en los gobiernos. Este autor analiza el periodo entre 1955 y el 2023 y por lo tanto la invitación es poder entender cuáles son esas principales ideas de la asistencia social, sobre todo cuando nos proponemos otro registro, ¿no? de pensar el Estado y sus políticas públicas. El siguiente artículo, y ya con eso cerramos el gran capítulo de contribuciones de autores con estos artículos, lo cierra el artículo de Fernanda Kilduff, eh, que aborda, este es un artículo particular de la gestión carcelaria y ultraderecha en Brasil, luchas sociales en contexto de pandemia de COVID-19, y en este artículo la profesora Kilduff muestra que a pesar de las iniciativas emprendidas por los movimientos sociales, el gobierno de extrema derecha de Bolsonaro ratificó las políticas de gran encarcelamiento. Ella se adentra en cómo está operando hoy día el gran encarcelamiento en Brasil a propósito de las políticas de Bolsonaro. Entonces, por ahí están como la pequeñísima descripción que en ningún caso agota el no introducirse en la lectura más pormenorizada de cada uno de estos, para dar un pie, digamos, a un ámbito que también nuestra revista tiene, que es principalmente el de reseñas de libros y entrevistas. El de reseña de libros tenemos la contribución del profesor Rafael Elías, un destacado historiador cubano, que reseña el libro La Unidad Popular y Allende, que fue escrito por mí, por en este caso Paula Vidal y con Jimena Urtubia, donde él trabaja principalmente una lectura sobre ese texto que salió editado, publicado por Routledge el 2024. El profesor hace una lectura bien interesante en el sentido de poner a Allende para el siglo XXI. Entonces, da cuenta de cómo el texto aporta elementos súper vigentes para entender hoy cómo el proyecto de la Unidad Popular puede servir para pensar los proyectos emancipatorios. Por último, la revista presenta dos entrevistas cuyos protagonistas los tenemos hoy acá, el profesor Michael Roberts y Claudio Katz, que son destacadísimos economistas marxistas que vienen pensando en distintos registros, hoy día las derechas y los procesos globales. Entonces, la revista termina con estas dos entrevistas y que quisimos hoy día también en el lanzamiento poder presentar sus contribuciones e ir más allá de estas contribuciones. Entonces, eh, por ahí, Gonzalo, el marco más general estaría cerrándose de la presentación, digamos, de los artículos, de los autores y autoras. Una vez más, agradecer a cada uno, a cada una de ustedes que contribuyó y que obviamente dieron calidad a este número con contribuciones que están, insisto, en distintos niveles, ¿no? Un registro más conceptual, teórico, y otro en un registro más particular de casos, específicamente para entregar elementos para hacer un análisis mucho más riguroso de cómo está operando hoy esta emergencia, que no es nueva, pero que hoy día se expresa con mayor fuerza, de cómo las derechas y el liberalismo, digamos, en una expresión de la ultraderecha, nos impacta en nuestros espacios, digamos, cotidianos de las políticas sociales, en el campo del trabajo social, por ejemplo, pero a nivel de los gobiernos también. Entonces, eh, yo diría con esto, Gonzalo, te paso la palabra para seguir la segunda parte de nuestro lanzamiento del día de hoy. Muchas gracias a cada uno de ustedes.
Bien, Paula, muchas gracias. Aprovecho de saludar también formalmente a algunos de nuestras autoras, autores que están hoy día en la sala, como Lorenz, Stivalet, Eva Marxen, Luis Felipe González y Luciano Santander. Si hay alguien más ahí, me disculpan si no los identificamos en la sala. Muchas gracias por estar acá. Y bueno, voy a proceder a presentar a quienes nos van, hoy día nos van a acompañar con la presentación. Eh, Primero, la situación de la profesora Sara Graneman, que estaba invitada. Sara, profesora titular de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Y la profesora Sara nos informó que tiene un problema muy delicado de salud y que por eso no nos puede acompañar el día de hoy. Nosotros le deseamos lo mejor, la mejor de las recuperaciones, y ojalá que pueda estar próximamente en otro evento con nosotros. Bien, por otro lado, hoy día tenemos a Michael Roberts. Michael es economista británico y trabajó ejerciendo la profesión en la City de Londres durante más de 40 años. La City es como se conoce al distrito financiero de dicha ciudad. En este contexto, Michael ha observado de cerca las maquinaciones del capitalismo global, o como diríamos, ha observado desde la boca misma del dragón cómo opera, ¿no es cierto?, el capitalismo. Eh, bueno, Michael ha sido activista político del movimiento obrero durante décadas y tras su jubilación Michael ha escrito varios libros, como por ejemplo The Great Recession, A Marxist View, en 2009, también The Long Depression, en 2016, o Marx 200, A Review of Marx Economics, en 2018, entre otras muchas publicaciones. También Michael ha participado activamente en el debate económico marxista, colaborando con escuelas sindicales, debates públicos, entrevistas y principalmente escribiendo análisis económicos prácticamente todas las semanas, incluso a veces más de 2 veces por semana, en un blog que es de su autoría, que es The Next Recession. Así que muy bienvenido, Michael Roberts. Y por otra parte, también nos acompaña hoy día Claudio Katz. Bueno, Claudio es economista argentino, es militante y activista por los derechos humanos. Claudio cursó sus estudios de grado de economía en la Universidad de Buenos Aires, la famosa UBA, en donde también se doctoró. Y hoy en día es uno de los economistas más destacados de las últimas décadas, con una larga trayectoria en la reflexión crítica, en la política y en la academia. Claudio Katz también ha escrito varios libros, como por ejemplo El porvenir del socialismo en el 2004, o Las disyuntivas de la izquierda en América Latina en 2008. También está Bajo el imperio del capital en 2011. Y cómo no olvidar su obra tan famosa como es Teoría de la dependencia, 50 años después, escrita en el 2019, y este año también ha publicado América Latina en la encrucijada global. Bueno, sus publicaciones han sido traducidas al portugués, al inglés e incluso al chino. Y actualmente participa en varios grupos de trabajo de Claxo, ¿no es cierto?, el Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales, y además de haber coordinado algunos de ellos. Así es que muy bienvenido, Claudio, muchas gracias por estar acá. Eh, Bien, ¿cómo será el evento, la organización de lo que sigue? Lo hemos pensado de la siguiente manera. Comenzará nuestro invitado Michael, tendrá máximo 25 minutos. Nosotros le hemos enviado ciertas preguntas, cierta irritación para que él desarrolle su exposición. Y luego expondrá Claudio, y luego tendremos una ronda, ¿no es cierto?, de preguntas y respuestas. Entonces, ahora sí, eh,
los dejo con la exposición de Michael Roberts. Adelante, Michael. Thank you very much. I am very Muchas pleased gracias. to Estoy muy participate in the agradecido launch de of poder this journal. participar It's en el a very lanzamiento de este exciting event for número. me Es because un I do not evento muy often excitante para mí communicate porque with everybody me in gusta Latin comunicarme con America. todas las personas en And Latinoamérica so it is always exciting for y me to hear the work that has been siempre es muy done importante in para mí different parts of contarles el South trabajo, de America, saber del trabajo que están Chile, haciendo en muchas Brazil, partes como Argentina, and so Sudamérica, on. Chile, Brasil, Argentina, Because etcétera, here we are porque back aquí in Europe, estamos de struggling with vuelta our en problems Europa, and have lidiando to con nuestros bring propios problemas everything y together debemos traer, internationally as best juntar we todo can in order to internacionalmente de la develop mejor an manera que podamos understanding of the para poder desarrollar processes el in entendimiento de los capitalism so procesos that we en, can en el have an capitalismo, de manera international de que view podamos about tener how to una bring visión about internacional change de in the cómo traer interests el of cambio working people and en el labour. interés de los Now, trabajadores. I did an interview for the journal, Hice una and in that entrevista para la I revista made some basic y points en about ella how I hice algunos see the puntos world básicos en capitalist cómo yo veo economy. el mundo I wrote a book capitalista en su in economía en 2016 el called The libro Long Depression, del in which I 2016 llamada argue La that Larga Depresión. the Ahí world digo capitalist que economy menciono in this que la 21st economía century capitalista en este is siglo really in a XXI form of a es depression, a realmente long en depression una forma similar de una to that larga of depresión the similar a la 1930s que and late ocurrió en los años 19th century. 30 That's when the y al final de profitability los of capital 19, in the en major la economies, rentabilidad in the del advanced capitalismo en las economies principales of the economías, en global las más north, but also avanzadas del in the norte, south del hemisferio too, norte, pero is so también low en that el hemisferio investment sur, and es tan bajo production que la growth inversión y la remains producción very y la weak. tasa de And producción there doesn't seem to be crece any muy poco way y of no shifting parecen haber profitability mucha up much, manera de cambiar unlike the period we esta saw tendencia a la rentabilidad, the a diferencia so-called de lo que neoliberal vimos period of en el 1980 periodo to neoliberal 2000, when there was a hasta el año recovery in 2000, the del 80 al 2000, profitability cuando hubo of una recuperación capital en la in the rentabilidad major economies en la mayoría as de a las result economías, of como reducing resultado wages, de wage reducir share, los salarios, la privatizations, participación, las shifting industry privatizaciones, from cambiar de Europe una to Asia industria and other parts. desde Europa, Capital was Asia, able to otros increase y otros profitability to lugares. some Ahí pudo extent, aumentar el but it did capitalismo not en cierto last. modo, pero Profitability began no to fall again duró in the mucho. 21st Volvió century. And a this caer is la most rentabilidad, las important in my ganancias. view Y esto es because muy capitalism importante is desde a mi punto de vista porque el profit-driven capitalismo production system. es un So sistema profitability productivo starts to fall motivado por la when capitalist rentabilidad y production se empieza a caer, falter and entonces eventually go esto into crisis. me va a llevar eventualmente Crises, a una that crisis. Y is, la slumps crisis, in production, esto es investment, una caída en la living producción, en la standards, are inversión, endemic en los to estándares capitalist de production. vida, That's y a key son point to cosas make. It's not endémicas something al that capitalismo. happens by chance. Y no es It's algo que actually viene al inside azar, of the system. y no es It is algo the que viene de process afuera of del how sistema, capitalism sino que es un proceso de accumulates cómo and el produces more. capitalismo It has acumula y periods of produce booms más, and pero slumps. y tiene estos These periodos de slumps auge, también are tiene usually depresiones, resolved, although they're que recurrent son on a realmente weekly el basis, resultado by de reducing cosas costs of recurrentes, production de and reducir el raising, costo de therefore, the producción y rise in aumentando profitability. la Reducing the rentabilidad, cost of las production ganancias, by reducir el costo de reducing producción, employment, creating reduciendo el unemployment, what empleo, Marx creando called the reserve desempleo, army y of esto es lo que labor, decía and Marx, by es tener una reserva de liquidating mano de or obra making y bankrupt weak liquidando, sectors of the capitalist economy llevando so that a la bancarrota profitability of algunos those that sectores survive y will la rise. rentabilidad para los que Then, once those sobreviven puede contradictions aumentar are mucho overcome más. briefly, Entonces hay there is a unas new bout of contradicciones, growth hay in un both the nuevo production and términos de investment and crecimiento, de profitability, producción but e eventually the inversión, pero contradictions eventualmente return las once contradicciones more, vuelven another bout para of otra decline. recaída, otra But in a depresión, long depression, which is pero slightly en different, el término this más a becomes largo very plazo, difficult to esto se recover from. vuelve And we have to difícil de say now, in the recuperarse. 21st Tendríamos que decir century, ahora, can en el siglo capitalism XXI, revive out que of el this very capitalismo low level of growth, eh, en investment, un bajo nivel de employment, crecimiento, de and income inversión, de empleo, across de the vast majority ingresos of the world? Can it en la recover and mayoría reach de los for a new países del boom mundo. like we Podemos saw in the recuperarnos great a otro crisis? auge, pero nos Low vamos a estar level of estancados en profitability. este bajo nivel de rentabilidad. There is one way in Escucho, which you can come hay out una of this. manera Maybe en the la new que podemos salir technologies will de appear, acá, que tiene que ver con las artificial nuevas tecnologías intelligence, que aparecen, la which will inteligencia raise artificial, productivity for que va a capital and aumentar la help it to productividad para expand. los But I think capitalistas, that van a requires a expandirse, change in the pero eso level of requiere profitability un and cambio en maybe el nivel more de severe rentabilidad slumps
y quizás nuevas depresiones, caídas, de manera de poder llegar a ese aumento de ganancia. En la larga depresión del 95, esa fue la primera que podemos identificar en la historia del mundo, eventualmente fue superada por grandes caídas, y, pero que eventualmente hubo competencia en 1914. Entonces, a menos que haya una completa transformación en el sistema capitalista y que para que las rentabilidades suban, podríamos quedarnos estancados en esta gran depresión por un tiempo considerable hacia adelante. Y eso es el resultado. Entonces, el capitalismo no puede hacerse cargo de las necesidades de todos los habitantes del planeta y no puede resolver el problema de la pobreza, que sigue alta, y la desigualdad y los ingresos han bajado en todo el mundo, no solamente en Sudamérica, Latinoamérica, Asia, África y Medio Oriente, pero también en economías más desarrolladas del hemisferio norte, Japón, Estados Unidos, y hay más brechas entre los pobres y los ricos, y incluso en esos países. Al mismo tiempo, el capitalismo no puede resolver la crisis climática, la cual está pegándonos muy rápido, y esto parecería que no hay manera en que podemos evitar las desastrosas consecuencias de esto para el planeta y para la humanidad. Hemos tenido conferencias internacionales organizadas por la ONU para discutir cómo resolver el calentamiento global y controlar el calentamiento de todo el mundo, que nos está llevando a estos serios cambios en el clima. Y eso es que este encuentro, que la COP no se llegó a ninguna conclusión, ningún acuerdo, y por ende las temperaturas siguen aumentando. Ahí tenemos tormentas, inundaciones, climas extremos. Todo se está calentando, especialmente en las partes más polares, en los polos. Entonces tenemos crisis generales, no solamente en la producción del capitalismo, también en la inequidad, en la pobreza y crisis existencial para el medio ambiente y el planeta. Y la tercera de las cuarta partes de esta crisis es que la crisis y la rentabilidad están aumentando las rivalidades entre los poderes capitalistas liderados por Estados Unidos contra estos poderes que se resisten a este eje de control de poder, como Rusia y también China. Y el peligro de un conflicto global está apareciendo, como lo hizo al principio de 1900 con guerras en el horizonte. La, la falla, la caída de este capitalismo se ve en los partidos sociales democráticos que existen en todo el mundo para producir una mejora en el beneficio. En vez de aumentar los sueldos, los servicios públicos y el bienestar, lo opuesto vemos que está ocurriendo en los últimos 30 años. La prosperidad lo vemos solo en la economía más avanzada. En el siglo XX, a mediados, estaban las políticas neoliberales de los servicios públicos, los sindicatos, y se redujeron los beneficios, la transferencia de los empleos en las industrias, los sacaron de sus industrias a los trabajadores, y el siglo XXI lo siguió dos grandes depresiones, la recesión del 2008 y también la de la pandemia, el 2020, y esto todavía no lo hemos podido superar por unas mejoras para los trabajadores, sino que al revés. Se siguen ajustando el bienestar y reduciendo las garantías públicas, servicios y los ingresos para la mayoría de las personas en muchos países. Desde el fin de la pandemia, los estándares de vida no han aumentado para la gran mayoría de los países. Es más, han retrocedido, así que no ha habido ningún mejoramiento luego de la pandemia.
Todas las alternativas que ofertas políticas han fallado. Los partidos neoliberales han aplicado las políticas de capitalistas, pero también los sociales demócratas, los partidos y algunos anticapitalistas también han fallado en tratar de cambiar la situación en cualquier manera. Los sindicatos también, y en esa es la situación porque todas estas alternativas no se basan en la clase trabajadora, sino que ponen su fe en la máquina del Estado y, buscan una alternativa radical y que podría haber sido exitosa en los 50 y 60, pero desde los 80 no ha funcionado, así que ahora la clase media y algunas clases informales están desesperadas para ver a la derecha como una resolución de sus problemas. Los demócratas han perdido apoyo en todas partes, tanto en Europa como en otras partes. Así que tenemos los partidos populares que culparían a este capitalismo, perdón, a los inmigrantes, sindicatos, gobiernos y el libre comercio, tal como se hizo pasó en 1930. Esto pasó en el norte, lo hemos visto en Europa, y el aumento de los gobiernos de derecha, de 10 al 25% de los votos suman, pero con personas como Bolsonaro en Brasil, Milei en Argentina, y también hemos visto en Perú también algunos partidos de derecha ganando más votos y escalones. Esto es por la falla en el Partido Reformista, Argentina, Perú, Brasil y otras partes de Sudamérica. Y particularmente, debo decir, también ocurre lo mismo en Europa y Asia. La derecha neofascista, que tiene tendencias fascistas, si lo miramos de vuelta a 1930, están todavía en las primeras etapas de obtener el poder. Así que miran a los militares y a todo el Estado para obtener apoyo. Entonces creo que todavía tenemos tiempo para vencerlos. No están en una posición muy avanzada, de manera de poder imponer su gobierno y ir en contra de los recursos de los derechos humanos. Y como un marxista, soy realista, no tengo expectaciones ni esperanza, ni tampoco soy pesimista, quiero ser realista y decir que la lucha de clases no puede desaparecer en la niebla del fascismo y de la derecha, porque la situación del capitalismo siempre va a atraer a la fuerza de las clases, entre los dueños, los controladores del capitalismo, de este sistema, entre ellos y la fuerza de trabajo. La clase de trabajo es una agencia de trabajo para un cambio basado en llegar a lograr eso, eventualmente va a estar en armonía con la naturaleza. Debemos recordar que globalmente la clase trabajadora nunca ha sido muy grande o masiva en un capitalismo. Tiende a desaparecer. Muchas personas viven en las ciudades y tienen trabajos, viven de sus trabajos, digamos. Por la otra mano, el objetivo, las fuerzas de capital nunca han sido débiles. Siendo una pequeña fracción de la población, son significativamente poderosos. Como el capitalismo cambia de una industria manufacturera a una basada en conocimiento y alta tecnología, van a haber nuevas secciones de las clases de trabajo que se van a juntar eh, con, que están bajo el control de sindicatos y trabajadores, de las partes antiguas de trabajadores. Entonces hay una oportunidad para cambiar esta situación. Es nuestro trabajo de construir una alternativa para combatir a la derecha basado en estas nuevas secciones de la nueva clase trabajadora.
¿Cómo podemos hacer esto? Podemos trabajar dentro de las confines del Estado, en el Parlamento y las elecciones presidenciales. Esa es una idea para trabajar desde todo el pueblo, pero también en nuestros pensamientos y análisis para llamar la atención de organizaciones independientes de la clase trabajadora a medida que van a to see the direction to go forward. It has to qué be an dirección international movilizarse. movement. I'm very Tiene que pleased ser to un be able movimiento to internacional, así que present estoy this. muy agradecido de poder venir a hablar aquí hoy día, Often we get concentrated porque on just what's generalmente happening in our nos own concentramos country, en lo que está and pasando en nuestro even propio in our own país district. e incluso en Unless nuestro we have a propio wider view, distrito, then pero we'll never aquí, be a able to menos que see tengamos the una change vista that más achieves amplia, this no policy. vamos In a ver fact, los from right cambios wing to defeat más grandes the que se pueden neo-fascists, we hacer are y an cómo international podemos movement, vencer not a just la national. derecha para que no We se can see vuelva that with the spread un of poder wars across the internacional. world now, Hemos in visto cómo se ha Ukraine, ido in the Middle expandiendo East, and a lo probably largo del elsewhere in the mundo, world too. en Ucrania, Unless en we Middle have an East y el resto international del mundo, approach pero por lo based menos on working tenemos class un, organizations, then we lo podemos face the abordar danger of internacionalmente. increased conflict around the world, Entonces, possibly podemos even nuclear war, afrontar estos and at the same peligros time juntos e reverse internacionalmente y al forces mismo of tiempo aumentar las hard fuerzas, right. So let's perdón, hope to disminuir las work fuerzas de la together extrema to come derecha. up with a socialist Debemos alternative that trabajar clarifies juntos para in the tener minds of una working alternativa people social what they y can do and aclararle la what needs mente to be de los done. trabajadores And en when lo que that pueden confidence hacer is y there, qué es lo que se I'm necesita confident we can hacer. bring about the Y una vez change que tengamos that eso, the yo voy a estar forces tranquilo de que of podemos llegar a algún neo-fascism have put cambio, in traer place. un cambio y derrocar a la extrema derecha. Thank you. Gracias. Muchas gracias, Michael. Muy inspiradora tu respuesta, tu charla. Les recuerdo ahí a quienes están en el Zoom que vamos anotando si es que tienen alguna consulta, porque después de que hable nuestro segundo invitado, Claudio, abriremos la ronda de preguntas y respuestas. Entonces, para que ya vayan pensando lo que les gustaría preguntar. Bueno, ahora vamos a darle el paso a Claudio Katz. Adelante, Claudio. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es realmente un gusto estar aquí en la presentación de este número de la revista. Yo aquí no voy a exponer de economía, aunque el problema económico en América Latina es siempre el tema subyacente. Nosotros atravesamos por una crisis de mayor envergadura en nuestra región como consecuencia de los efectos devastadores de muchos años de políticas neoliberales y sabemos que afrontamos todas las consecuencias del bajo crecimiento, la reducida inversión, la pobreza, la exclusión social en la región más inequitativa del mundo y con el sistema fiscal más regresivo del planeta. Soportamos extractivismo, soportamos concentrados los males del capitalismo que están potenciados en la periferia. Por esa razón, tener en cuenta este contexto dramático de la economía es el punto de partida de cualquier reflexión. Pero en este caso, a mí me tocó hablar más de política que de economía. La entrevista, los temas que conversamos, se concentraron en cuestiones más políticas y la primera reflexión es que en un escenario tan convulsivo como el de América Latina, es importante prestar atención al sujeto popular y a las luchas populares. Esto parece una advertencia obvia, pero yo diría que no es tan obvio, dadas las tendencias en las ciencias políticas, en el Sí, in mundo the political académico, sciences and de in the muchos academic sectores de world pensadores and many a other concentrar sus análisis en thinking cómo gobiernan las clases dominantes, cómo articulan consenso, dominación, hegemonía, y prestar poca atención a la movilización popular, a lo que sucede en el mundo popular y a la dinámica de lo que ocurre por abajo.
Entonces, mi primera reflexión es no mirar solo lo que sucede entre los poderosos, prestar atención a lo que sucede en el mundo nuestro, en el mundo del pueblo. Y esto es clave en América Latina por la importancia de las dinámicas, de las resistencias, las rebeliones, las protestas populares. Nosotros hemos tenido en nuestra región dos ciclos muy significativos de rebeliones en lo que va del siglo XXI. Tuvimos desde 1989 un primer ciclo de levantamientos en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, y tuvimos una segunda oleada más reciente desde el 2019 en Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Haití, Guatemala. Es decir, vivimos en ciclos convulsivos periódicos en nuestra región. Ninguno ha terminado en triunfos de envergadura histórica, como en los años 60 y 70, pero tampoco en derrotas de la magnitud de las padecidas en los años 70. Yo creo que los levantamientos de los últimos años sí tuvieron la importancia de contener la restauración conservadora y tener ciertos efectos electorales progresistas en varios países. Y abrieron los procesos políticos que estamos viviendo todavía en la región, algunos en curso, como Brasil, Colombia, Chile, otros más novedosos, como México, como Uruguay, y este contexto es el que me induce a mí a convocar a una reflexión estratégica, a pensar las estrategias políticas que debemos actualizar en el universo de la izquierda. La estrategia que yo discuto, converso en la entrevista que tuvo, es la estrategia de ganar el gobierno por vía electoral y disputar a partir de allí el poder militar, mediático, económico, judicial, en una larga batalla. Esta es una estrategia muy distinta a la que tenían los movimientos socialistas de los años 60 y 70 en nuestra región, procesos insurreccionales, de guerra popular. Ahora están conectados con otro escenario político que nos induce a reflexionar teniendo en cuenta la variabilidad de los procesos, la multiplicidad de sujetos populares, las dinámicas de movimientos y partidos más complejos que en el pasado, pero sobre todo el mensaje central que yo quiero plantear es la importancia de comenzar esa disputa efectiva por el poder cuando se llega al gobierno. Y señalo esto porque las frustraciones que estamos viviendo en América Latina con varios procesos progresistas es por la ausencia de una disputa en ese plano. Y la ausencia de una disputa efectiva en ese plano conduce al desengaño y del desengaño llegan los gobiernos de derecha. El caso más dramático es el caso que conozco más directamente, es el caso de nuestro país, por haber tenido una frustración, un desengaño tan fuerte como el que padecimos con Alberto Fernández, ahora estamos sufriendo el tormento de Milei. Por lo tanto, es clave tener en cuenta la forma en la cual se encaran las luchas políticas en la izquierda para evitar frustraciones del tipo de las que estamos viendo en nuestra región en la actualidad. Y esto considero que es importante porque en América Latina, como en el resto del mundo, estamos en un periodo donde la ofensiva o la contraofensiva de la derecha tiene una intensidad muy singular, muy fuerte, muy dramática. La derecha ha venido a América Latina con un propósito muy claro. Ellos quieren doblegar esas resistencias populares, generalizar el modelo de golpe criminal represivo introducido, por ejemplo, en Perú, aplicar una tónica muy vengativa para frustrar todos los logros de los procesos progresistas. Y la novedad es que los procesos políticos son muy cortos. A diferencia del ciclo anterior, a diferencia de la década pasada, donde los gobiernos progresistas tenían un margen
hasta cierto punto de 2 gobiernos, de una década, para experimentar, modificar y cambiar rumbos, ahora los ciclos se han acortado dramáticamente por la forma directa en la cual, intensa en la cual actúa la ultraderecha, con agendas nítidas, con propósitos contundentes, y cuando la izquierda no contrapone a esa acción una respuesta contundente, los resultados son en general bastante dramáticos. Por lo tanto, es clave comprender lo que sucede y es clave también recomponer, retomar la tradición de audacia, decisión, convicción, clave para enfrentar la oleada derechista que estamos viendo en la actualidad y que se resume al concluir el año 2024 en dos acontecimientos que ilustran la magnitud que tiene esta oleada derechista. El año termina con el retorno de Trump a la Casa Blanca y el año termina con un año de gestión de Milei. Y son dos procesos muy importantes y dos procesos que tienen características en común que ilustran las modalidades que presenta la ultraderecha en la actualidad. Milei, Bolsonaro, Trump, Modi, Le Pen, Meloni, todos tienen ciertas características uniformes que comparten en la forma de actuar de la derecha o en la dinámica que esta presenta. Yo diría que hay Correct. And 5 o 6 características I would say there are comunes de 5 esta or oleada 6 derechista. common characteristics. La primera es un discurso que tiene una penetración significativa en sectores populares. Este es el resultado de dos procesos, de varias décadas de neoliberalismo que generalizaron creencias de individualismo, de competitividad, de descreimiento de la regulación del Estado, y a esto se sumaba, se añadió la virulencia del planteo derechista. Durante décadas el neoliberalismo generalizó la creencia que culpaba al trabajador de sus penurias. Le decía al trabajador: vos sos el culpable de lo que te ocurre por no capacitarte, por no ser eficiente, por no educarte. Y a partir de esa misma matriz que extendió el neoliberalismo durante un periodo significativo, ahora viene la ultraderecha y la ultraderecha le dice al trabajador: la culpa no es tuya, la culpa es de los de abajo que estás vos, de los inmigrantes, de los informales, de los desempleados, de los empobrecidos. Nunca cuestionar a la clase capitalista, nunca cuestionar a los opresores. Es decir, sobre una matriz de pensamiento, ideología y creencias que generalizó durante décadas el neoliberalismo, la ultraderecha se monta para afianzar un discurso agresivo que ha calado en sectores importantes de la población y que presenta esa virulencia de discursos antiderechos, antifeministas, de xenofobia masiva, de un anticomunismo delirante, con la ilusión, son todas modalidades de autoritarismo reaccionario. Autoritarismo porque aspiran a generar un gobierno centrado en el poder ejecutivo que vaya socavando las conquistas democráticas, y reaccionario porque gesta su discurso en algún tipo de ilusión de retomar un pasado glorioso, volver a ser grande América, en Argentina recrear el paraíso que imaginan del país a fines del siglo XIX. Este es un dato de autoritarismo reaccionario, de penetración de las ideas de derecha que está presente en nuestras sociedades como un peligro o como una realidad en forma muy contundente. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la derecha ha desarrollado un proceso de autotransformación importante. Sustituyó esa matriz meramente elitista, ese radio en el cual se manejaba dentro de los sectores poderosos, y adoptó un disfraz de rebelde, una pose contestataria, reformuló sus viejas banderas
y sobre todo aprovecha la crisis de la credibilidad de la comunicación tradicional para hacer un uso desfachatado del universo digital. Ha conectado de una manera muy singular con el mundo de las redes y utiliza las redes para desenvolver un discurso que es un discurso de odio, de confrontación, un discurso para generar tensiones de sectores populares contra sectores populares. Pero yo diría que el dato clave por el cual avanza la derecha en nuestra región y en el mundo es por la impotencia, el fracaso, el desengaño con las experiencias progresistas o alternativas previas. Es lo que ha pasado en Estados Unidos con Biden o lo que ha pasado con Kamala Harris, que prácticamente mimetizó su discurso con la campaña de Trump y asumió su responsabilidad y ocultó, disfrazó la responsabilidad demócrata del Partido Demócrata en el genocidio de Gaza y por lo tanto facilitó este retorno de Trump y esa impotencia de gobiernos progresistas, o esa impotencia de alternativas diferentes a la ultraderecha, es lo que afianza a estos sectores reaccionarios en su política y en su presencia masiva. Además, está contribuyendo a este escenario cierta adversidad en los resultados de la confrontación social, de la lucha de clases. A pesar de que hubo rebeliones, las rebeliones no logran desenvolver un proyecto lo suficientemente poderoso como para atraer sectores de masas y crear un polo alternativo. En ese escenario debilitan la capacidad de la izquierda para actuar en ese contexto. Y por eso tenemos a Milei, que no es un problema argentino. Milei es un problema para América Latina, Milei es un problema para los pueblos del mundo. Al cabo de un año, no existe precedente de un daño tan agudo en tan poco tiempo. Las cifras son categóricas, dramáticas, en materia de aumento de la pobreza, de aumento de la desigualdad, de destrucción de derechos, de empobrecimiento de los jubilados, con un nivel de crueldad, con un nivel de sadismo, con un nivel de agresión que no habíamos visto nunca en la historia argentina. Milei repite, actúa con un discurso análogo al de la ultraderecha del resto del mundo. En el caso de él, apeló a otros mitos, apeló al mito de la dolarización, hizo una campaña atacando a la casta política, desmarcándose de la casta política, cuando en los hechos y en la aplicación de su acción, la casta son las mayorías populares, es decir, quienes sufren el ajuste que él había prometido que iban a hacer los sectores minoritarios de la política, y con una acción muy intensiva, con un discurso muy virulento, es que ha logrado, por un lado, disciplinar a la derecha convencional, por otra parte, neutralizar la acción del Parlamento, al mismo tiempo domesticar la acción de los jueces y aprovechar un escenario donde con mayor represión, con mayor intimidación pública, ha logrado un límite a las reacciones populares importantes que se produjeron en los primeros meses de su mandato. Aunque esto todavía está abierto, en Argentina hemos tenido en los últimos meses una importante reacción del movimiento estudiantil, una sucesión importante de marchas educativas, bueno, que generan las condiciones para que el año que viene empalmen con el gran disgusto que existe con la política de ajuste de Milei y abran un curso de resistencia frente a un gobierno tan hostil a las mayorías populares. Por lo Claudio, tanto, perdón, quedan 3 minutos, por favor. Me parece que es clave entender el peligro que significa la ultraderecha
y la necesidad de desenvolver una estrategia contra ellos. Y esta estrategia implica, en primer lugar, tomar conciencia de ese peligro y tener en cuenta que resulta clave desenvolver una acción a nivel regional, creando un polo alternativo a la construcción derechista que también se hace a escala regional. Milei ha transformado a Buenos Aires prácticamente en un centro de reunión de la ultraderecha mundial, donde se reúnen todo el tiempo para definir una agenda y precisar sus objetivos. Bueno, resulta clave construir una agenda nuestra, una agenda que contraponga a los programas de ellos. Ellos aplauden la masacre de Palestina, nosotros estamos con la resistencia palestina, ellos promueven la militarización en el mundo, nosotros buscamos soluciones negociadas y pacíficas, ellos promueven el autoritarismo, nosotros apuntalamos la democracia, ellos buscan imponer el control totalitario de las redes, nosotros pretendemos desenvolver la regulación y la democratización de las redes, ellos quieren destruir derechos, nosotros queremos ampliarlos, y haciendo una agenda alternativa con organización regional alternativa, es que me parece que podemos crear polos importantes que desafíen este peligro de la derecha, que más allá de su caracterización, más allá de definir si son fascistas, neofascistas, autoritarios, posfascistas, lo importante es encontrar los caminos para enfrentarlos y derrotarlos. Y es importante tener en cuenta que esto es factible, la derecha no ha triunfado en todos lados, no es un devenir inexorable, en la calle y en las urnas han sido frenados en Bolivia, en México, en Venezuela, en Francia. Esto es posible, pero esto es posible si la izquierda adopta una conducta de resistencia, de audacia, de claridad, de convicción. Y termino con esto. Si encara una batalla cultural decisiva contra la derecha, si cuestiona palmo a palmo las teorías, los conceptos, los planteos que ellos desarrollan y la usurpación de términos. Por ejemplo, la usurpación del término libertario. Que la derecha se autodenomine libertario es casi un escándalo, porque ellos son la antítesis de la libertad en cualquier plano, son la negación de la libertad en cualquier plano. Por lo tanto, está abierta una disputa de ideas, una disputa de tradiciones, una disputa de conceptos, y creo decisivo que la izquierda recupere la valentía y la convicción en sus propias banderas, sin timideces, sin vergüenzas, sin ocultamientos. Esa actitud es clave para mostrar nosotros una imagen de autenticidad que nos permita aproximarnos a los jóvenes que por momentos están atontados, deslumbrados, desconcertados por los discursos derechistas. Depende de nosotros, depende de nuestras convicciones, depende de nuestra capacidad para afrontar los desafíos de esta época. Bien, muchas gracias, Claudio. Muchas gracias ahí por tus palabras, también por ahí Thank you respetar los... very much. Eh, bien, ahora quisiéramos abrir también una ronda de preguntas y respuestas eh, para quienes nos acompañan en la sala Zoom. Así es que si es que alguien quisiera también preguntar algo a Michael, a Claudio, también puede hacerlo por el chat o abre el micrófono y también ahí habla libremente. Eh, También darle el espacio, si es que así lo desean, a a nuestras autoras y autores que también están aquí en la sala de Zoom. También ahí los invitamos por si quieren también hacer una reflexión, también pueden hacerlo.
Bueno, si mientras piensan, yo tengo una primera pregunta. Esta pregunta va dirigida a Michael. Eh, Básicamente, me gustaría ver cómo observas lo que pasa con el fenómeno de las migraciones en el contexto del auge de las extremas derechas y cómo esto se puede vincular con la lucha de clases. Em, si pudieras elaborar también algo ahí desde un registro marxista. Mm. Perdí, Gonzalo, ¿qué era? Juan. Uy. Um, Thank you for the question. We have, Sí, ¿cómo se une lo que está sucediendo, sobre todo en el contexto del auge de las migraciones, Sí, eh, con el auge también de las extremas derechas? ya, sí, ya, Sí. eso lo tenía. okay, um, immigration has become a very La big inmigración se ha tool and is vuelto being used un arma muy as a grande right que lo wing están usando to en claim that la this is the derecha. reason, En la where they derecha are parece que saying esta es this is the main la reason for razón the por mess la that many que, countries are in. digamos, The el other desorden que reason, hay of en course, is muchos that they've had países. governments Y la which otra razón es que han tenido spend gobiernos too much money que han on people who gastado do not work for demasiado all those issues. en But also, personas que no the big trabajan y issue todo has been eso. immigration. Pero un gran tema ha sido la Immigration inmigración. isn't Y la embraced inmigración by the no ha right wing sido just because of racism. abordada It's not just the question por of la color derecha of your y no skin tiene que ver con el or whether racismo, you have a different o de que no se language. trata de eso o Behind de que it is tengas the otro attempt to idioma. Detrás de eso suggest está that el intento en sugerir working people in one que country cannot los expect to trabajadores de un improve their país conditions or no continue pueden with their esperar conditions mejorar because there sus are too many condiciones people entering the porque hay country, muchas personas taking their jobs, entrando en un reducing país y les wages, quitan los trabajos, bajan los burdening down the sueldos, social services on the menoscaban public los service, servicios and therefore públicos making the y por situation ende worse. And hacen the la idea is situación that if peor. these Y la immigrants do not idea come, es que not si es que only los that, inmigrantes if no we can vienen, get rid of the si es, existing immigrants and take them out of incluso work, más, si nos then podemos things deshacer de todos may los improve. inmigrantes, Just to give you todo an va a mejorar. example, Ese es como el in pensamiento. Britain, Entonces, por during ejemplo, the en campaign Inglaterra, for Britain durante la leaving the campaña European Union, so-called de cuando Brexit, iba a ir the word was en el fought proceso much del for leaving Brexit, the European Union, cuando the se iban a ir main de la argument of Comunidad those Europea, el mayor fighting for argumento the removal of de Britain from los the que European decían Union que se was that we had fuera too many Inglaterra immigrants es who were que coming decían in que tenían from muchos Europe, inmigrantes que particularly Eastern entraban Europe, desde Romania, Europa del Este, Bulgaria, principalmente and Serbia. Rumania, perdón, On the etcétera. victory, a narrow victory for Después de the la decision to victoria leave the European de Union, salirse de many of la these Comunidad Eastern Europea, Europeans have gone back muchos home. de The los result is inmigrantes de that Europa del Este se the han ido economy is y el really being resultado ha weakened sido que by a la economía reduction se ha in debilitado por la immigrants, reducción some of de whom la have no cantidad de skills, so that we inmigrantes. cannot produce more. Muchos de esos no But tenían the no se immigrants puede producir are tanto, using pero han sido immigration from other parts of the reemplazados world, por supposedly, in inmigrantes order to de otras keep partes del the mundo, UK economy going. sucesivamente, de Why manera de is poder that mantener happening? la economía en Because Inglaterra. despite the ¿Y por qué argument pasó of eso? getting Porque rid a of pesar del immigration would argumento solve the de problem, deshacerse de la this, inmigración y que eso iba a these resolver el capitalist problema, economies need están estas immigrants economistas because they do not have capitalistas que anybody to do necesitan the a los public inmigrantes, services, to do the porque health no tienen services, a la or even gente have que haga high skills los in technology, servicios which públicos needs to o be incluso a veces en brought into the country. tecnología y Immigration is an necesitan essential part traerlos a of sus, progressing a los países. economies, Entonces son and una it parte cannot esencial just be para done, economías que particularly progresan. when No puede economies do not hacerse increase their eh, productivity cuando with las, the especialmente immigrants. cuando las When the economías no están investment aumentando in su productividad, cuando technology la and inversión en innovation is tecnología too e low, innovación the only es way muy these baja, la economies can única grow manera is by para estas having more economías people que to crezcan produce es more. tener más And mano de so obra que the produzcan irony más. is
Entonces, la ironía es que en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, una gran campaña por parte de Trump que dice que la inmigración es el problema, pero de hecho en los últimos 5 o 6 años de Estados Unidos el crecimiento ha venido principalmente por la mayor cantidad de inmigrantes que ha tenido el país, no por la productividad de la fuerza laboral y no han aumentado los sueldos. Al contrario, el aumento de la economía se han mantenido los sueldos bastante parejos o quizás han bajado. Entonces, esto es una mentira. Esto es un punto de vista incorrecto de lo que pasaría. El presidente Trump en enero dice que va a detener la inmigración o reducirlo, pero tener 30 millones de inmigrantes que los va a echar a deportar del país durante lo que dure su periodo. Entonces se preguntan imagínense cómo funcionaría eso en Brasil o Argentina, si es que los sacas del país en los próximos 4 años, sacaría una población muy grande, una clase trabajadora con sus familias, de vuelta a dónde. Entonces eso no está claro. Y obviamente esto es demagogia. Esto no es la realidad, no es una política que va a funcionar. Y demuestra que si podemos presentar los argumentos y mostrar que estas son mentiras y que esta no es la realidad y no va a resolver el problema de la clase trabajadora, entonces podríamos tener un efecto en dar vuelta a este tipo de propagandas, de dichos, pero no es lo que escuchamos desde nuestros líderes, de los socialdemócratas ni de los sindicatos. Al contrario, ellos aceptan que la inmigración es una mala idea. Se compran, digamos, lo que dice la derecha y los neofascistas. E incluso, en muchos casos, toman un punto de vista racista. Así que cuando no tienes oposición a estas políticas de la derecha, inevitablemente tienen tu apoyo. Así que este tema de la inmigración no va a parar, no se va a ir. Y el cambio global y el calentamiento global necesita implica movimientos masivos de inmigrantes donde hay áreas del planeta que se van a ahogar, van a haber grandes movimientos en el mundo. Y si seguimos teniendo conflictos, vamos a tener más refugiados moviéndose de un lado para otro. Así que la inmigración, o tratar de controlarla o revertirla, es una política que dicen los fascistas o que no tienen mucho que decir los fascistas porque no están dando la solución equivocada. Es un trabajo para nosotros de presentar alternativas a este desafío. Muchas gracias, Michael. Pierre, no sé si alguien más quisiera preguntar. Paula. Bueno, ya que tú le mencionaste una pregunta para Michael, yo pensaba hacer una para Claudio y también insistir nuevamente en que los y las autoras que nos acompañan en este espacio, invitarles también a que den un saludo, e inviten a leer sus textos, así que muy bienvenidas, bienvenidos. Bueno, Claudio, me parece que con la llegada de Trump tal vez podrías profundizar un poquito en cómo ves el lugar de China, ¿no? En este escenario para América Latina y en un horizonte de transformación social que ponga la disputa por otra forma de construir relaciones sociales en nuestro continente, pensando que hay una articulación a nivel latinoamericano o al menos una reflexión de la necesidad de articulación latinoamericana para pensar un horizonte distinto. ¿Cómo lo ves tú, esa relación China, América Latina? ¿Tiene algún lugar o es un escenario más bien regresivo o igual de lo que tú ves ahora? ¿Cómo lo ves? Mira, el tema China va a ser una cuestión central a partir de enero, cuando asuma Trump, porque Trump ha decidido iniciar una guerra comercial con China, subir los aranceles y comenzar una disputa muy intensa que va a tener impacto en todo el mundo.
que va a modificar gran parte del escenario económico y que va a tener efectos muy drásticos sobre nuestra región. Las consecuencias de ese aumento de aranceles pueden ser directas o pueden ser indirectas. Las directas son si Trump decide extender la suba de aranceles a países de la región. Por ejemplo, él enunció la semana pasada algo que parecería ser una bravuconada porque es inimaginable que lo aplique. Pero él dijo que va a subir drásticamente los aranceles a México. Él no solo va a subir los aranceles a China, a México, además de expulsar inmigrantes mexicanos, es decir, crear una verdadera situación crítica con su la principal frontera, con su principal socio comercial de Sudamérica. Por lo tanto, puede haber efectos directos, pero también puede haber las consecuencias que la guerra comercial con China tendrían sobre la economía mundial, si sube las tasas de interés, y al subir las tasas de interés genera lo que se llama la fuga hacia la calidad de los capitales, que ante la suba de la tasa de interés huyen de América Latina hacia el refugio norteamericano. Eso haría que las economías más débiles de la región o más frágiles de la región empiecen a sufrir ese temblor clásico que las sacude cuando suben las tasas de interés en Estados Unidos. Una economía que puede ser muy golpeada por ese impacto es Argentina, que está sometida a una situación financiera muy endeble. Y en el otro terreno son las consecuencias comerciales. Si suben las tasas, si aumenta, si se genera un choque arancelario, bueno, habrá mayor presión de China para colocar sus excedentes en América Latina y por lo tanto una mayor presión para que se abran las economías nuestras a las importaciones, generando desajustes de todo tipo. Dicho esto, voy a la segunda parte de lo que vos preguntás y que es nuestra alternativa. Si América Latina tiene que observar pasivamente este acontecimiento que la va a afectar o puede adoptar alguna medida o alguna iniciativa para generar una trayectoria propia y una alternativa propia. Bueno, yo he insistido en el último libro que escribí en la distinción entre Estados Unidos y China para América Latina. En primer lugar, no son lo mismo. No son lo mismo porque Estados Unidos es una potencia imperial que interviene en la vida cotidiana de todos nuestros países a través de golpes de Estado, a través de la injerencia de las embajadas, a través de los pactos militares, a través de las fundaciones. Es una potencia que interviene en la vida política interna. En ese sentido, nosotros no podemos imaginar ningún proyecto latinoamericano propio si no enfrentamos frontalmente a Estados Unidos y no recuperamos nuestra soberanía frente a la presión norteamericana. En el caso de China es distinto, porque China lo que está construyendo es una dominación económica, no política sobre América Latina. Está generando una relación inequitativa de transferencia de valor, una relación en la cual las inversiones que hacen son las favorables a la ruta de la seda, pero no lo que necesita nuestra región, donde no hay proyectos en los segmentos prioritarios de la industrialización de América Latina. Por lo tanto, nuestra región tiene que replantear la relación económica, no política con China. Esta es una diferencia con Estados Unidos. Con ellos es político, militar, económica. Con China es económica. Y la forma de replantear, yo sugiero que transite por dos caminos. Por un bloque regional que negocie con China en otros términos. Esto es lo que comenzó a hacerse en la estructura CELAC China, que es, en vez de una negociación país por país, donde es un gigante contra un enano, es imposible negociar en buenos términos un país pequeño con un gigante como China. Por lo tanto, negociación económica en bloque y negociación que incluya prioridades de América Latina y no solo las prioridades de China en el destino de las inversiones. Bueno, por esa vía podríamos
apuntalar la unidad latinoamericana y generar un clima de otro tipo en nuestra región que permita construir un proyecto efectivamente emancipatorio para nosotros. Muchas gracias, Claudio. Eh, Bien, no sé si hay alguien más que quisiera Thank preguntar you algo so much, Claudio. a nuestros invitados. Eh, este es el momento, queda poquito tiempo, así que si alguien más quiere, adelante. Y yo, Claudio, más que hacer una pregunta a los invitados, me gustaría, como mirando a los autores de este volumen, hemos abordado hoy día en este lanzamiento, por cierto, los aspectos económicos y las consecuencias políticas asociadas fundamentalmente a esta crisis capitalista y a la llegada de las derechas en distintos escenarios, pero varios autores también abordaron otros aspectos que no son necesariamente económicos, sino que aspectos culturales, aspectos asociados fundamentalmente a redes, a clientelismo, etcétera. Está en el artículo de Paulo Wesley, en el artículo de Eva Maxwell, de Luis Felipe González y de Luciano Santander. No sé si ellos nos pueden comentar algo también, invitándonos a leer y a revisar este volumen en estas tensiones, obviamente, que se dan a propósito de lo que hemos discutido en este lanzamiento de hoy. Así que esa era mi pregunta, provocación, comentario para Eva, para Wesley, perdón si pronuncio mal tu nombre, para Luis Felipe, para Luciano. Bueno, Bueno, yo, dale, ah, Eva, dale. quiero- Adelante, Eva. ok, gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la revista por convocar este número tan importante por los tiempos que corren en todas las partes del mundo. Primero esto, también gracias por el encuentro y por las conferencias magistrales y sus análisis agudos. Sí, simplemente quería resaltar lo que es el tema de nuestro artículo, es la importancia del campo cultural y artístico para formar resistencias, ¿no? Y formular alternativas y para también visibilizar las mentiras y todo lo que la extrema derecha oculta y falsifica, ¿no? En sus discursos. Simplemente esto. Y con esto invitamos obviamente a leer nuestro artículo, claro. Muchas gracias, Eva. Luis Felipe. Bueno, aprovecho también y sigo en sintonía de las palabras de Eva. Antes de eso, agradecerle muchísimo a Gabriela Rubilar como editora de la revista, a todo su equipo editorial. En tiempos súper rápidos se pudo tener este número 8. A los coautores que nos acompañan en este momento también es algo muy significativo. Y quería apuntar algo que mencionó Eva hace un instante, que yo creo que todas estas críticas a- al capitalismo también se ven reflejados en el arte, ¿sí? Y un poco la reflexión que queríamos hacer nosotros era, bien, el asunto político es súper importante y económico, y también se puede expresar a través de lo artístico con algunos movimientos latinoamericanos de artistas que desde sus campos de acción hacen esa oposición, digámoslo fuerte, a ciertos sistemas dominantes. Entonces creo que es algo muy ecológico. Yo retomo un autor que en psicología se trabaja mucho, que es Brenner, para decir que nosotros estamos en sistemas interconectados, ¿no? Y así como está el sistema político, muy bordiano el asunto, pero creo que hay que también tenerlo en las expresiones de arte que a veces parecieran pasar por inocentes o quizás poco significativas, pero realmente tienen un contenido ideológico que a veces perpetúa estas formas de poder que nos enganchan y nos alienan. Entonces creo que ha sido una mirada muy variada de todos los artículos desde diferentes campos de acción, y pues que podamos seguirlos publicando en nuestras redes sociales para que muchas más personas lleguen a la revista y que lo citen y que pues esta revista siga creciendo. Entonces es básicamente eso con el agradecimiento de antemano por este espacio tan bonito. Muchas gracias, Luis Felipe, desde Colombia. Eh, Ahora le damos la palabra a Luciano Santander. Hola, buenas, saludo acá desde el invierno alemán. Y quería, bueno, primero agradecer al equipo de editorial de la revista por organizar esta special issue, pero también a todos los que están acá presentes y a la gente que participó.
La verdad, yo que estoy iniciando mi carrera académica, y esta es mi primera publicación oficial, también poder haber presentado los primeros hallazgos de mi trabajo de campo más empírico, que fue entrevistando a líderes de la ultraderecha y la derecha en Chile. Eh, Agradezco este espacio. Y mi reflexión también va en el hecho de que yo tuve la oportunidad de interactuar directamente con diputados, senadores y líderes del Partido Republicano y la UDI, en el caso chileno, que fueron narrativas que, más allá, también para evitar los discursos políticos que estas personas también tienen muy aprendido, era conocer sus narrativas de vidas, motivaciones, por qué están haciendo lo que hacen, por qué piensan lo que piensan, si finalmente también son seres humanos como nosotros. Y, y para mí fue muy importante conocer de primera fuente y con personas muy diversas, a pesar de estar en espacios de poder, muy interesante entender el evento traumático que significó para ellos el estallido social, que los llevó a radicalizarse. Y yo creo que es también por eso importante nosotros como cientistas sociales poder eh, interactuar directamente con el fenómeno que investigamos, sobre todo cuando es algo tan eh, urgente como es el auge de la ultraderecha para entender mejor este fenómeno. Entonces, también los dejo invitados a leer mi artículo y también leer los artículos que se vienen más adelante sobre mi interacción con estos actores. Así que, y bueno, vuelvo a agradecer a todos y todas acá presentes. Muchas gracias, Luciano. Bueno, con esto ya estamos cerrando. Simplemente agradecer a todas, a todos, a los autores y autoras, también ahí a quienes hoy día nos hicieron esas charlas magistrales, a Michael Roberts, a Claudio Katz, y dejarlos muy invitados para que puedan revisar los artículos del número especial. Esta es una revista que se publica en dos idiomas, en español y también en inglés, así que para que también lo tengan en cuenta, sobre todo ahí en los países de habla inglesa. Y eso, muchas gracias a todos y con eso ya estaríamos cerrando. Muchas gracias a todos. Voy a cerrar la sesión. Recordarles que esta sesión fue grabada y vamos a dejar entonces el video en nuestras redes sociales. Que tengan una buena tarde a todos. Adiós. Adiós. Chao. Gracias. Chao.